Nayib Armando Bukele Ortiz, y el señor presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist. A continuación, escucharemos el mensaje del excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz. Buenas tardes a todos. Señor presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist, y la comitiva que lo acompaña, su futuro gabinete, miembros del Gabinete de Gobierno de El Salvador, amigos de la prensa, señoras y señores. Bueno, primero un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de nuestra transmisión en vivo, a través de los medios de comunicación, o que nos van a ver después. Hoy recibimos en El Salvador al presidente electo de la República de Chile. Es un gusto tenerlo aquí en nuestro país. Seguimos muy de cerca su trayectoria y estamos muy contentos que sentimos que Chile ha tomado el rumbo correcto al elegirlo. Quiero empezar diciendo algo que aunque es evidente, muchas veces se deja de lado, y es que lo que nosotros podemos ofrecer es poco comparado con lo que un país como Chile puede ofrecer. Chile es un país que nos lleva muchos años de ventaja, décadas probablemente, en casi todos los temas. Nosotros quisiéramos ser como Chile en muchas cosas. Y es un país que nos lleva muchos años en temas de desarrollo, en temas de educación, en temas de salud. Bueno, incluso hablábamos en cosas tan pequeñas como botar basura en la calle y ese tipo de cosas, temas de civismo. Tenemos muchísimo que aprender de Chile y de los chilenos. Nosotros no pretendemos venir a decir cómo deben hacerse las cosas cuando somos un país mucho más pequeño y que tenemos muchos años detrás de Chile. Sin embargo, nosotros éramos el país más peligroso del mundo. No es el problema grave de seguridad que tiene Chile ahorita, no, era, no sé exactamente cuántas veces, pero más de 10 veces peor. Era el país más peligroso del mundo. Y hicimos, yo digo que todo viene de la gracia de Dios, pero para los que no crean en Dios, podemos mostrar los pasos y las cosas que hicimos, y funcionó. Y pasamos de ser, y esto es creo que indebatible, pasamos de ser del país más peligroso del mundo al más seguro de todo el continente. Y primero Dios, vamos a llegar a ser el más seguro del mundo. Y Chile ahora tiene un problema de inseguridad. Entonces, si nosotros podemos aportar nuestra experiencia, lo que nosotros hemos hecho acá, que sabemos que hay muchas diferencias en temas legales, temas del tamaño del problema que tienen ustedes, no se compara al tamaño del problema que teníamos nosotros. Sabemos que hay diferencias de institucionalidad, diferencias de leyes, una constitución diferente. Pero salvadas todas las diferencias, creo que nosotros podemos, lo menos que podemos hacer es aportar y mostrar lo que nosotros hemos hecho acá, presidente, para que ustedes tomen lo que ustedes consideren que aplica y en la forma y tamaño que ustedes consideren que aplica. Sin embargo, hay otra cosa que quisiera decir, y es que cuando el problema empieza, generalmente hay muchas voces que dicen, no se preocupen, todo está bien, no va a pasar nada, o no está pasando nada, perdón. Y empiezan a minimizar el problema. Nos pasó a nosotros. Cuando el problema de las pandillas se inició en los 90, yo recuerdo que yo era un niño, pues un jovencito, pero yo recuerdo que la gente decía, no, solo son jóvenes que pues hacen su desorden. No eran todavía pandillas asesinas. Eran, digamos, grupos de las comunidades que se formaban, era una cultura importada de los Estados Unidos, pero no era un problema de homicidios todavía. Cuando empezaron a matar, la gente empezó a decir, cuando te piden dinero hay que darles porque si no te matan, pero si les das no te matan.
Y poco a poco, después, cuando empezó a convertirse en un problema grande de homicidios, decían, no, solo es entre ellos, es pleitos entre pandillas. No, la población que no es pandillera y que no se mete con ellos, no tiene problemas. Y así fue, creciendo el cáncer, creciendo, hasta que nos convertimos en el país más inseguro del mundo. Y ahí se fue indiscriminado, morían salvadoreños de todo tipo. Yo me imagino que hace 25 años, cuando inició este problema, o 27, 28 años, cuando inició este problema, se pudo haber resuelto con una medicina mucho más suave que con la que tuvimos que hacerlo nosotros 2 décadas y media después. Pero en ese tiempo no lo hicieron. Había mucho debate, que si es lo que se debía de hacer, había mucha corrupción, había mucha infiltración de los grupos criminales también en el gobierno, había mucha tolerancia a los criminales que se convertía en intolerancia a la población honrada, había la dictadura de los criminales y se llegó a instalar un gobierno del crimen en este país y eso está ampliamente documentado, gobernaba el crimen, habían territorios, en su mayoría, la mayoría de territorios, el 80% del país estaba controlado por los criminales, no se podía comerciar sin permiso de ellos, no se podía mover de un lado a otro sin permiso de ellos, todos los negocios tenían que pagar un impuesto, que era una extorsión, llamada renta, ellos decidían, ellos tenían tribunales, ellos decidían quién era culpable o no de algo, ellos decidían quién tenía que morir o quién podía ser perdonado. Ellos aplicaban reglas, toques de queda, horas de entrada, horas de salida. En esta comunidad pueden entrar hasta las 7 o a las 8. En esta comunidad no se puede salir a tal hora. ¿Qué tipo de negocio podía estar ahí? Incluso con vendedores en la calle, que ni siquiera eran locales formales, ellos llegaban, los tenían censados, les cobraban impuestos, les decían, se me van ustedes 10 de acá para allá y aquí vienen otros 10. Ellos organizaban las calles. No solo eran criminales, sino que eran el gobierno y habían establecido la dictadura del crimen. Por supuesto, cuando el país vivió décadas en una dictadura del crimen, que además sangrienta, la más sangrienta del mundo, nadie mencionó nada. Ahora que la liberamos, entonces empieza el debate, ¿no? Pero la realidad es que habían 6 millones de salvadoreños presos, más otros 3 millones que tuvieron que huir del país, unos por la guerra civil y otros por la guerra de las pandillas. Y ahora tenemos 6 millones de salvadoreños libres y 3 millones de salvadoreños que en su mayoría, y esto lo dicen encuestas hechas en Estados Unidos por organismos grandes, en su mayoría quieren regresar. Entonces, pasamos de tener 6 millones de presos y 3 millones de exiliados a tener 6 millones de personas libres, donde se les cumplen sus derechos humanos, y 3 millones de exiliados que ya pueden regresar a casa. Lo digo esto no solo para contarles lo de El Salvador, sino como una advertencia de lo que puede pasar en un país que deja que sus fenómenos criminales sigan creciendo y creciendo y creciendo, bajo el auspicio de supuestos derechos humanos, que no son derechos humanos realmente, porque si no se preocuparían por la gente en general, sino que solo son los derechos de los delincuentes. Dicen que el que perdona al lobo sacrifica las ovejas. Es una decisión que se debe tomar, si se perdona al lobo o no se perdona al lobo, pero las consecuencias no se pueden obviar. Si uno perdona al lobo, está sacrificando a las ovejas. Presidente, cuente con nosotros como sus amigos. Estamos aquí para servirle. Sé que ha visitado varios países para también tomar otras experiencias. Y me parece acertado. Usted ha visitado varios países, se ha reunido con muchos líderes, está sacando lo mejor de cada cosa y al final hacemos votos para que su gobierno sea el mejor que haya tenido Chile. Muchas gracias, que Dios los bendiga. En estos momentos, escucharemos las palabras del señor presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a los medios de comunicación, agradecer también, como lo hizo el presidente Bukele, a las personas que nos siguen online, porque ellos son portavoces de
buenas noticias. Y esas buenas noticias es recuperar la calidad de vida. Yo le agradezco mucho, presidente, a usted, a su equipo de gobierno, que nos hayan abierto las puertas de su nación. Pudimos conocer hace un poco más de un año algunas de las políticas públicas que ustedes llevaban adelante, que fueron ejemplo, han sido ejemplo para otras naciones. Y hoy día hemos revisado una vez más el resultado que se ha obtenido en el tiempo. Lo escuchaba haciendo un relato de lo que era su nación y pensaba con angustia que es parte de lo que nos está sucediendo a nosotros hoy día. Cuando uno no interviene en el momento oportuno, son graves las consecuencias que pagan las personas más humildes, las personas que no tienen la posibilidad de defenderse. Porque aquellos que tienen recursos siempre van a tener la alternativa de irse del país, de tener más medidas de protección, pero son las personas más humildes, las personas que viven en los sectores más alejados muchas veces del centro urbano, los que comienzan a sufrir con el terrorismo, con la delincuencia, con el crimen organizado. Y Chile, que va en un sentido contrario al progreso en temas de seguridad, incluso en temas de crecimiento económico, ha ido perdiendo la esperanza. Y cuando uno va perdiendo la esperanza, se desmotiva y todo empieza a salir mal. Y ahí lo importante es encontrar un norte, un faro que ilumine en cierto aspecto a las personas. Nosotros hemos sufrido, y se lo comentaba, grandes incendios en nuestra nación que parecían que no tenían solución. Pero una familia decidió destinar recursos y contratar un supertanker, un avión con mucha agua, capacidad de carga de agua, y lo dispuso para apagar incendios que parecía que no tenían solución. El avión no apagó tantos incendios, pero devolvió la esperanza de que era posible salir de esa crisis. Y ustedes como nación más pequeña, como decía usted, hoy día son la esperanza de muchas naciones que ven cómo el crimen organizado avanza y pareciera que no tiene control. Y sí, han tomado decisiones duras, pero necesarias. Nosotros hemos visto sistemas penitenciarios en distintos países y el sistema penitenciario que uno ve que a muchos medios de comunicación comunican de El Salvador es solamente el SECOT, pero no hablan de la rehabilitación de personas que han cometido un solo delito. Porque las personas que están cumpliendo condena en el SECOT, uno tiene que pensar que cada uno de los que está ahí, al menos asesinó a 10 personas. Por lo tanto, si hay 20.000 personas o 18.000 personas en el SECOT, multiplíquelo por 10. Y eso es más pérdidas de vida humana a veces que en una guerra civil. ¿Y es duro? Sí, pero es necesario. No necesariamente nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque las condiciones son distintas. Pero también es importante destacar lo que vimos ayer en la noche, que habían personas en el sistema de cero ocio que tiene una recompensa para cada uno de esas personas que infringieron la ley, que es que por cada día de trabajo tienen 2 días menos de condena. Y usted nos decía, este es un sistema penitenciario que tiene una parte dura, pero también tiene una parte de rehabilitación y que en las cárceles para delitos comunes tienen rehabilitación incorporada y vemos cómo esas personas que han infringido la ley colaboran en la confección de los artículos que van a recibir los jóvenes para su educación, que contribuyen a limpiar la ciudad. Quiero felicitarlo de paso por la limpieza de la ciudad y del país, porque me tocó hoy día poder sobrevolar gran parte de la ciudad y no es que solamente la avenida principal esté limpia, sino que la ciudad completa empieza a emerger de una manera distinta, porque de nuevo dicen, si yo trabajo, mi trabajo va a reportarle a mi familia, no a la delincuencia. Mi esfuerzo va a rendir frutos, mi esfuerzo en los estudios, mi esfuerzo en el trabajo. Por lo tanto, le quiero agradecer una vez más, ser un faro de esperanza en temas de recuperar la seguridad. En temas de seguridad, nuestra ministra tiene un tremendo desafío en el Ministerio de la Seguridad. Nuestro ministro de Relaciones Exteriores tiene un tremendo desafío también de reinsertar a Chile en lo positivo en el mundo. Por eso le agradezco la compañía en este viaje maratónico, donde pudimos tener reuniones con el presidente de Bolivia, con el cual hemos llegado
al mismo acuerdo de superar la pobreza, de superar la inseguridad de nuestras naciones, con el presidente de Brasil, con el cual hemos tenido diferencias políticas, pero que vemos que superadas esas diferencias políticas vamos a trabajar en conjunto por nuestras patrias, por nuestra patria, con el presidente de Panamá, con el presidente de República Dominicana, con cada uno de ellos, y ahora cerramos este viaje con la visita que hemos podido hacer acá, donde aprendemos mucho. Tenemos el orgullo de decir que su ministro de Defensa conoció la escuela matriz de la Armada en Chile. Le queremos tender una invitación también a que vuelva a esa escuela matriz. Sentimos mucho la pérdida de su jefe de policías, que también conoció nuestra patria. Queremos generar vínculos de colaboración en lo que nosotros podamos aportarle en temas de tecnología minera, en temas de educación, en temas agrícolas, pero también queremos pedirle la colaboración a ustedes en temas de mejorar nuestro sistema penitenciario, en conocer mejor su sistema de derecho penal, no necesariamente, como decía usted, haciendo lo mismo, sino que de acuerdo a nuestra realidad poder perfeccionar siempre en las miras de mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Así que le agradezco mucho la posibilidad de haber visitado una vez más su nación, de extenderle la invitación a nuestra patria en el momento que se den las condiciones y que usted lo estime oportuno, generar vínculos de colaboración, porque somos naciones hermanas, y decirle que son un faro dentro de un mundo agitado por el crimen organizado, y que tenemos ahora nosotros mucho que aprender de ustedes. Muchas gracias. Ahora abrimos la oportunidad de la prensa para preguntas. Canal 13 de Chile. Presidente Bukele, ¿cómo está? Muy buenas tardes, presidente electo. Estamos transmitiendo en este minuto a través de nuestro canal de noticias T3 en vivo y le queríamos preguntar, presidente Bukele, primero si usted estaría dispuesto a recibir a presos del Tren de Aragua en su cárcel, presos que actualmente están en Chile, si eso fue parte de las conversaciones que tuvieron con el presidente electo, y me tomo de las palabras también del mandatario electo cuando le dice que lo esperan en nuestro país. ¿Usted va a asistir el 11 de marzo al cambio de mando? Gracias. Bueno, no hablamos de eso y no quisiera comentar sobre hipotéticos. No lo hablamos en nuestra conversación. Con el tema de la toma de mando nos encantaría, claro que sí, pero el presidente me decía que habían otras opciones de visita, que incluso con un tema sentimental ahí muy importante, que creo que pudiera ser más interesante. Igual sería en los próximos meses. Entonces definitivamente sí queremos visitarlos. Tal vez, no sé si para la toma de mando sea el mejor día o sea mejor en la próxima fecha, pero sí primero día vamos a ir a Chile. Para complementar y volver y reiterar, cualquier persona que cometa un delito en Chile va a pagar su condena en Chile. Y una vez que haya dado cumplimiento a la condena que le corresponda, de acuerdo al nivel de gravedad del delito, va a ser extraditado al país de origen. Nosotros queremos darle la certeza a nuestra nación de que los delincuentes van a pagar por los crímenes que han cometido. Le hemos señalado a aquellos que están prófugos de la justicia que se entreguen antes de que lleguemos al gobierno para no tener que gastar recursos en ir a buscarlos y ocupar esos recursos para cumplir las metas sociales que tenemos que cumplir. Si no, todo el rigor de la ley va a aplicarse y vamos a plantear una modificación también legislativa y el cumplimiento penitenciario para que esas personas que no cumplen con las normas establecidas no tengan ningún tipo de beneficio penitenciario. Continúa Chilevisión Noticias. Presidente Bukele, queríamos preguntarle, así como han advertido organismos internacionales de derechos humanos, en Chile también hay quienes cuestionan el llamado método Bukele para poder mejorar la seguridad. No estamos desconociendo lo que usted ha destacado, pero ¿qué responde a los cuestionamientos a violaciones a los derechos humanos en este país? Sí,
Yo siempre he dicho que todos los seres humanos tenemos derechos. Y son derechos que son innatos del humano, por eso se llaman derechos humanos. Otros le llaman derechos naturales. Otros derechos fundamentales. Y todos los tenemos. Los tienen los presos, los tienen los delincuentes, los tienen los criminales, los tienen los narcos, los tienen los pandilleros, los tienen los violadores, los tienen los asesinos, los tienen las personas que han cortado 3 cabezas en la calle, los tienen los que han puesto bombas en lugares donde hay niños, los tienen los que han masacrado, los tienen derechos humanos. Hay gente que dice que no, yo creo que sí los tienen. Me da repulsión, pero lo acepto, los tienen. Pero yo lo que no entiendo es por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de ellos, que los tienen. Pero por qué siempre el enfoque es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas. ¿Por qué ellos que tienen derechos humanos son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos? Porque aquí en El Salvador mataron cientos de miles de personas, violaron mujeres, asesinaron niños. Hay historias de una muchacha ahorita que estamos ayudando que no tiene brazos porque los pandilleros le tiraron una bomba a su mamá porque no había pagado, su mamá murió y ella perdió los brazos en la explosión. Una abuelita que le cortaron las manos porque no había pagado y ahora la señora no tiene manos y sigue trabajando para sacar su vida adelante. Y nadie vio por los derechos de ellos. Cientos de miles de salvadoreños murieron y si nos vamos a otros países pues serán millones. Gente que no estaba haciéndole daño a nadie, estaban trabajando, iban caminando por la calle, de repente llegaron 3 delincuentes y quisieron violar hasta la muerte a una mujer. Y yo digo, ¿ellos tienen derechos humanos? Sí, sí los tienen. Pero ¿y la mujer violada y asesinada por esas 3 personas? Ninguna organización de derechos humanos llegó y dijo, miren, ustedes deben de dejar de violar, deben de dejar de matar, nosotros vamos a intervenir o vamos a gastar nuestros miles de millones de dólares que nos dan para funcionar, para tratar de evitar que esto pase. No, mientras eso está pasando, las organizaciones de derechos humanos callan. Ahí no dicen nada. Pero no vaya a ser que venga el gobierno y agarre a esos 3 sujetos y los mete en la cárcel y están comiendo bien los niños y les están dando la medicina y tienen el colchón, no tiene colchón el pobrecito, hay que ponerle un colchón. Y lo peor es que estas personas que tienen derechos humanos, de acuerdo, y por eso reciben comida y atención médica, etcétera, pero de repente la gente viene y dice, mire, pero ¿y solo eso le va a dar de almuerzo? ¿Por qué tiene tan poca proteína? Y yo le digo, ¿sabe lo que come el salvadoreño normal? Un salvadoreño de escasos recursos, ¿qué comerá él? Y a él le tenemos que decir, mire señor, usted me va a pagar más impuestos para que los que mataron a su hija coman mejor. Entonces, lo que está sucediendo es que, claro, todos los criminales tienen derechos humanos, pero ¿cuál debe de ser la prioridad para el Estado? Los derechos humanos de la gente trabajadora, de la gente honrada, de la gente decente, de la gente que no mata, de la gente que no viola, o los derechos humanos de los violadores, de los asesinos. Entonces nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada. Y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos. Pero sí, yo todas esas denuncias que han hecho esas organizaciones, yo les daría algún valor si ellos hubieran hecho denuncias antes, contra los que violaban, mataban, asesinaban, ponían bombas, cortaban manos, cortaban cabezas. Pero no lo hicieron y ahora solo se preocupan por los delincuentes. Y me he fijado que no solo es en El Salvador, sino que pasa lo mismo en otros países. Ustedes sabrán si pasa en Chile o no, los chilenos que están viendo sabrán si pasa en Chile o no, que solo se preocupan por los criminales, pero nunca dicen nada por la gente honrada. Entonces a mí me parece como que hay algo perverso ahí atrás de estas ONGs y organismos supuestamente de derechos humanos que más parece como el bufete legal de los delincuentes. Entonces, nosotros sí trabajamos por los derechos humanos. Ustedes vieron la cárcel más dura que tenemos, que es el SECOT, que es la cárcel para las personas que han matado 10 o incluso más personas. Pero están invitados a conocer el resto de nuestro sistema penitenciario, donde tenemos programas de capacitación. Cada día que se trabaja son 2 días de la condena. El 70% de los presos en El Salvador van a salir libres en menos de una década. Y todos están en programas de reforma.
Y si ustedes ven con buena actitud, contentos, están en las calles reparando escuelas, limpiando playas, construyendo los pupitres con los que estudian sus hijos. Porque cometieron delitos, son criminales también, pero no mataron, no violaron, sino que cometieron otro, tal vez se metieron a robar una casa, tal vez robaron un automóvil, está mal y merecen ir a prisión, pero pueden reformarse, creemos en que se puede reformar. Y alguien que mató 10, 20 personas, creemos que no se puede reformar. Pero el sistema penitenciario salvadoreño no es el mejor del mundo, estoy seguro, no tenemos los recursos para que lo sea y no nos vamos a gastar el dinero de los hospitales de los niños en ellos. Pero es bastante bueno, a nivel latinoamericano es bastante bueno, incluso ustedes ven las cifras, por ejemplo, cifras de personas que han muerto en las cárceles en El Salvador es mucho menor a la que han muerto en las cárceles de casi toda Latinoamérica, creo que incluyendo Chile. Porcentualmente, pues. Incluso algo que, pues, no, tal vez no debería ser así, pero es la realidad. El porcentaje de presos en El Salvador que muere es menor al porcentaje de personas libres que mueren. Por razones naturales. ¿Por qué está pasando eso? No sé, creo que porque hay más rigurosidad en los chequeos médicos dentro de la cárcel que afuera, ¿verdad? La gente afuera a veces no va al médico, no se chequea. Pero la realidad es que el sistema penitenciario salvadoreño, que está lejos de ser perfecto, es uno de los mejores de Latinoamérica. Además, se garantiza que desde ahí no se ordenan crímenes, no hay señal de celular. Ustedes fueron hoy, muchos de ustedes fueron, se vieron que no hay señal, es imposible. Primero es imposible entrar un celular o una computadora ahí, pero si lo lograran entrar sería un pisapapeles o algo para tirarlo, ¿verdad? Pero no sirve de nada ahí adentro, está totalmente bloqueado. Tenemos un sistema que no permite que sean cuarteles generales del crimen como pasa en otros países, no permite que desde ahí se ordenen asesinatos como pasa en otros países, no permite que hayan fiestas como pasaba aquí en El Salvador antes, que habían fiestas con prostitutas y subían los videos a YouTube desde la cárcel. O sea, los pandilleros tenían la fiesta con prostitutas y luego ellos subían el video a YouTube para que los demás vieran su fiesta. Y ahí están todos los videos en YouTube, creo. No los ha bajado YouTube, ahí están. Qué bueno que queden ahí para que la gente vea lo que pasaba antes aquí. Y ahora pues eso no pasa, no hay ni prostitutas, ni cámaras, ni mucho menos internet para subir videos a YouTube. Entonces, creo que tenemos un buen sistema penitenciario, ha sido un pilar fundamental además para resolver el tema de delincuencia del país más inseguro del mundo, volvemos a lo mismo. Tal vez no haber vivido en el país más inseguro del mundo le da a uno más como un poco de amplitud para decir, bueno, tal vez no hay que hacer tanto. Pero el nivel de enfermedad que había aquí, que fue el que curamos, y ahora somos un país mucho más seguro que cualquier otro país de Latinoamérica, muchísimo más seguro que cualquier otro, es el nivel de medicina que tenemos que aplicar. Y lo hemos aplicado bien, tomando en cuenta, de nuevo, no como prioridad uno, pero sí como una realidad de los derechos humanos de los delincuentes, los tienen y los estamos tomando en cuenta, pero por supuesto priorizando los derechos humanos de la gente honrada. Finaliza Canal 21. Buenas tardes. Presidente Caso, usted mencionaba de que la criminalidad no es igual en Chile, pero ¿qué modelos entonces podría replicar de El Salvador para poder solventar este problema en su país? Y, presidente Bukele, usted lo mencionaba, diversos señalamientos por parte de organismos, pero ahora, ¿cuál es el posicionamiento de El Salvador teniendo en cuenta que está siendo visitado por diversos gobiernos para poder evaluar y verificar estas medidas? Gracias. Bueno, en primer lugar, pudimos conocer la realidad penitenciaria de El Salvador hace poco más de un año. Nos sorprende que se mantenga el orden, la limpieza en el centro penal que conocimos. Alguien me contaba que a pesar de la dureza del régimen penal, no sintió angustia. Porque cuando uno entra a una cárcel en Chile, siente angustia, porque hay olor a cárcel. Hay sensación de temor en los internos, porque en las noches son violentados en sus derechos personales. Si no pagan, pueden ser violados. No hay respeto de los derechos humanos básicos en algunos penales en Chile. Tenemos centros de educación y trabajo, pero en un porcentaje muy menor a lo que deberíamos tener para lograr la rehabilitación. Este sistema también conversa con otros sistemas, como por ejemplo el sistema italiano, que aplica el 41 bis. Puede conversar perfectamente con el sistema australiano, donde usted ve que los funcionarios no están siempre en las mismas unidades carcelarias, en el mismo módulo,
para que no se produzca una conversación inapropiada entre el interno y el funcionario. Por lo tanto, hemos tenido la posibilidad de conocer distintos sistemas penales. ¿Se requieren modificaciones en Chile? Sí, porque en Chile, lamentablemente, desde algunos centros penales se organiza el crimen organizado. No tenemos el bloqueo de señal que existe aquí en el Centro de Alta Seguridad. Tenemos que aspirar a eso. No tenemos a nuestros funcionarios debidamente resguardados, y han habido funcionarios de Gendarmería que han sido amenazados en sus hogares. Y eso, claro, ¿cómo usted va a cumplir su función si sabe que el crimen organizado va a llegar a su hogar y le deja una corona de flores de un difunto, con el nombre de sus hijos, con el nombre de su esposa? Bueno, todo eso hay que enfrentarlo y hay que ser muy claro y convincente en la manera que lo vamos a hacer. ¿Tenemos que hacer modificaciones legales? Sí, y eso va a depender del Poder Legislativo que nos acompaña en estas modificaciones. Hay que hacer modificaciones al régimen penitenciario, porque aquí veíamos el tema de las visitas, de las encomiendas. En Chile hay internos que cocinan su propia comida. ¿Por qué? No usan uniforme. ¿Por qué? Aquí, bien lo señalaba el presidente Bukele, los internos tienen su uniforme, se les hace control médico. En Chile no se hace un control médico semanal de presión, no se le entregan los fármacos adecuados a una enfermedad crónica. Bueno, ustedes pudieron apreciar también, y yo le agradezco que abran las puertas del Centro Penitenciario Secot a los medios de comunicación. Si hubiera algo que ocultar, no podrían entrar. Si hubiera algo que ocultar, no estarían las filmaciones. Porque si alguien quiera reivindicar algo, por último podría gritar la vez que entró la primera cámara, y no lo hizo. Porque claramente las celdas de castigo casi no son utilizadas, porque las personas entendieron que habían cometido crímenes gravísimos y tenían que cumplir con una condena que se les aplica. En Chile hay un dicho que hoy día no se cumple: el que la hace la paga. Y en todo el ámbito criminal chileno anterior al crimen organizado que llegó a Chile, habían ciertos códigos entre los delincuentes, la ciudadanía, que se rompieron cuando llegaron los carteles de droga, cuando llegó el crimen organizado del Tren de Aragua. El valor de la vida hoy día en Chile es $100, $500, $1.000, pero tiene un precio muy bajo. No se respeta nada por parte de estos criminales. Por tanto, ¿vamos a tener que hacer modificaciones? Sí. Vamos a tomar algunos ejemplos de El Salvador, pero también ejemplos de otras naciones. Sí. Bueno, creo que el hecho que tengamos no solo visitas, sino colaboraciones en temas de seguridad con otros países, pues hay que acotar dos cosas. Una ya la dije, pero solo para que no quede fuera la pregunta. Todos los países son distintos, con realidades distintas, con institucionalidades distintas. La institucionalidad de Chile tiene mucho prestigio internacional. Creo que es importante, me imagino, para Chile cuidar eso. Hay realidades distintas en los países y cada plan en cada país pues debe estar adecuado a su realidad y también al tamaño del problema. El tamaño del problema de El Salvador no lo ha tenido nadie, porque nosotros éramos el país más inseguro del mundo, y si nosotros vemos Haití ahorita es la mitad de inseguro de lo que era El Salvador en el 2015. Solo para que ustedes, imagínense lo que ustedes harían en Haití para arreglarlo y piensen que El Salvador era 2 veces eso, para que entiendan la magnitud del problema y la magnitud de la solución. Chile no es Haití, ni mucho menos el doble de peligroso de Haití como éramos nosotros. Entonces las cosas cambian muchísimo. Pero hay cosas obvias como la corrupción judicial, como el sistema penitenciario que no tenga control, etcétera, donde pues si falla en un país y no falla en el otro, pues se pueden aplicar estas cosas para que no falle en este. Y ya cada gobierno y cada nación verá cómo lo hace. Con Costa Rica, por ejemplo, tenemos una colaboración muy estrecha para sus planes de seguridad y el sistema. Hace un par de semanas estuvimos en Costa Rica poniendo la primera piedra del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado, CACO. Es básicamente una cárcel inspirada en el Secot de El Salvador. El problema de Costa Rica es diferente al de El Salvador. Costa Rica nunca ha sido el país más inseguro del mundo, ni mucho menos, ni por cerca.
como sí fuimos nosotros, y el problema, por ende, es más pequeño, con medidas más suaves, pero sí tiene problemas y quieren resolverlos. Y ellos se han inspirado en algunas cosas nuestras para hacerlo. Entonces, cada país que nos pide ayuda o que nos pide conocer o que nos pide ver, observar, ver qué pueden tomar en cuenta o no, pues nosotros estamos abiertos para hacerlo, así como en otras veces muchos países nos han ayudado. Somos un país pequeño y somos un país que lo poco que tenemos para apoyar lo vamos a ofrecer y se lo vamos a dar a nuestros amigos. Y consideramos al presidente Castro un amigo y pues nuestras puertas están abiertas para todo lo que ustedes quieran observar, conocer, aprender o no, tomar en cuenta o no. Y al final estoy seguro de que ustedes, los chilenos, encontrarán las soluciones a los problemas de Chile. Muchas gracias. Termina el espacio de preguntas y en estos momentos nos ponemos de pie para presenciar el retiro del excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz, y del señor presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist.